Si no me conocen, mi nombre es Luis, soy miembro aquí de la iglesia y hoy tengo el privilegio de compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Pueden ir buscando en sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, y hoy vamos a estar concentrados desde el verso 14 hasta el final del capítulo. Mientras todavía nos recuperamos de todos los retos que nos dio la semana pasada, ¿verdad? Del pasaje de la semana pasada, y espero que lo hayamos puesto en práctica. Vamos a ver hoy desde el verso 14. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia y gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, a través de Cristo, de su obra perfecta y de su muerte en la cruz y su resurrección, hoy tenemos vida en ti. Te pido, Señor, que mientras hoy abrimos tu palabra, tú nos hables, Señor, y también permitas que respondamos en adoración a ti, pero también respondiendo con vidas que reflejen que tu palabra es verdadera y que está realmente activa en nuestros corazones. Te presentamos este momento confiando en que tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Recientemente, no hace ni 2 meses, yo tuve la oportunidad de ir con mi hijo mayor a una actividad de los Boy Scouts, que él ha comenzado a participar en eso. Y esa fue mi primera experiencia oficial, porque lo había hecho a veces en el jardín de la casa, pero no sé si cuenta. Mi primera experiencia oficial acampando en medio del bosque abierto. Nunca imaginé que el lugar donde nos llevaron eran unas casitas, pero las casitas no tenían ni puerta ni ventana, eran abiertas. Solo tenían un pequeño techo y nos ponían ahí en un lugar simplemente a dormir ahí. Yo nunca imaginé esa noche que la oscuridad de la noche era muy oscura, valga la redundancia. No sabía que la noche podía ser tan oscura y no me imaginaba que podía haber tantos sonidos diferentes que uno realmente no escucha cada noche cuando uno duerme en su cama. Yo fui muy inocente a una actividad con mi hijo y de repente estaba en esa noche en el bosque abierto y de repente como a la 1 de la mañana pasó un concierto de sonidos que yo nunca había escuchado. Y era un grupo de coyotes, que yo no sé, realmente yo nunca lo había oído, yo vengo del Caribe, ¿ok? Y de repente ese grupo de coyotes comienza a hacer una serie de gritos que yo pensaba que eran niños gritando, o niñas. Y hacían un concierto juntos, como en un coro que se oía el soprano y el tenor y todo el tipo de voces ahí sucediendo. Y yo lo sentía como si estuvieran al lado de mí. Y de repente era la 1 y a las 2 venía otro grupo y cada vez era más grande. Y yo decía, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo yo voy a salir de esta situación? Solo puedo decir que fue una noche aterrorizantemente larga. Para un hombre caribeño en medio del bosque de Norteamérica, donde estaban todos los animales salvajes, y lo más que yo había oído en mi vida era un gallo cantando en la mañana. Ahora de repente estaba en esta situación simplemente por ir a ese campamento. Pero ¿qué pasa? Hubo esa parte mala, pero como todo, hubo una parte buena. Yo también pude ver en ese fin de semana todas las actividades que mi hijo hacía con los Boy Scouts. Lo mantenían sumamente ocupado en muchas cosas diferentes. Y también, ¿saben qué hacían? Le recordaban constantemente cuál era el lema de los Boy Scouts y cuál era la misión que ellos tenían ese fin de semana. Constantemente le decían, siempre listo, estar preparado. Y le decían ellos constantemente, haré lo mejor, y lo repetían, para ayudar a otros en todo momento, mantenerme físicamente fuerte, despierto mentalmente y moralmente recto. Y eso llamó mucho mi atención, cómo ese fin de semana ellos sabían cuál era su misión y ¿saben qué hacían? La vivían en comunidad, en pequeños grupos. En pequeños grupos donde juntos ellos sabían cuál era su misión y la cumplían y se entrenaban y se preparaban y se equipaban. Así que cuando yo vine a leer este pasaje que vamos a ver en un momento, me preguntaba si después nosotros de haber recibido enseñanzas de los primeros 14 capítulos y muchas semanas
del libro de Romanos, hemos verdaderamente entendido cuál es el propósito y la misión de nuestras vidas en esta tierra. Si ya hemos sido salvados por la gracia de Dios, ya hemos entendido una y otra vez la verdad de que somos justificados por la fe, por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Pero me pregunto si todavía no hemos entendido la naturaleza de esta gloriosa misión que ahora está sobre nosotros, si hemos verdaderamente creído. Esa es la pregunta que nos trae el texto de hoy. ¿Cuál es la naturaleza de mi misión? ¿Cuál es el enfoque que debe tener mi vida? Vamos a ir a este texto y vamos a ver qué nos dice Dios. ¿Necesito realmente a otros para cumplir esta misión? ¿Está basada puramente en mis habilidades? ¿Habrá una obra de Dios dentro de todo esto? ¿Qué tengo que hacer yo en esta tierra si realmente he sido justificado por Cristo? Eso es lo que vamos a estar viendo en este pasaje de hoy. Luego de haber escrito este tratado teológico tan magistral y profundo, ahora vamos a comenzar a entrar en el epílogo de la carta. O sea, en la parte final de esta carta, donde ya no veremos tanto al apóstol Pablo informar de sus planes futuros. No veremos tanto Pablo hablar de teología tan profunda como la que él ha hablado por estos primeros 14 capítulos. Ahora simplemente vamos a ver a una persona que está dando instrucciones finales y manifestando sus deseos a esa iglesia que estaba en Roma. Es como si ahora él volviera a retomar lo que comenzó en el capítulo 1, cuando él les decía, espero ir a verlos pronto, y después lo llenó de mucha teología en el medio. Ahora él vuelve al final a recordarles a ellos ese deseo que él tenía. Y miren lo que dice el verso 14. Comienza de esta forma esa sección. Recuerden, el final de la carta ya es más una narración. Mis amados hermanos, estoy plenamente convencidos de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Dice el verso 15, aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Ya al final de esta carta, ¿qué Pablo hace inicialmente? Él comienza a animar a estos creyentes en Roma de la misma forma que él lo hizo al principio. En el 1:8 él les dijo, doy gracias a Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en él. Y aquí él recalca que no solo se habla de su fe, pero que también su vida como iglesia lo reflejaba. Estoy convencido de que están llenos de bondad. O sea, son una iglesia que está viviendo en el fruto del Espíritu. También les dice, están llenos de conocimiento. No solamente un conocimiento académico, sino un conocimiento del Evangelio y de la verdad de Dios. Pero también les dice que conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. En otra versión dice, son capaces de enseñarse los unos a los otros. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Esta podría ser la ilustración de la madurez en una iglesia, en un cuerpo local, en el cuerpo de Cristo. Somos llenos de bondad, llenos del conocimiento verdadero y capaces de ser una iglesia que nos discipulamos y nos enseñamos unos a otros. Esa palabra enseñar ahí involucraba aconsejarnos, amonestarnos. Tener esa palabra viva como fundamento y ahora yo poder hablar en la vida los unos de los otros. Ese gran ejemplo que Pablo pone aquí de la iglesia en Roma. Y es esta iglesia con la que Pablo ahora al final quiere decirle a ellos, yo quiero que ustedes se asocien conmigo en un plan que tengo. Pero él primero los anima de esta forma y ahora Pablo va a comenzar a dejar establecido, recordándole a ellos con claridad cuál era la misión que él tenía como apóstol del Señor. Tan importante como cumplir una misión, un propósito o un llamado, es primero saber cuál es esa misión, ese propósito o ese llamado. Y es aquí en los próximos versos, dentro de lo trivial del epílogo de una carta, que él les recuerda cuál es el fundamento de su trabajo y nos ayudará a nosotros hoy también a entender cuál es la naturaleza de nuestra misión. Al final del verso 15 él acababa diciendo, pues por la gracia de Dios, y decía el verso 16,
soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado ¿a quién? A ustedes los gentiles. Lo sigue repitiendo una y otra vez en la carta. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús. Pablo vuelve a establecer su autoridad apostólica, pero aclara inmediatamente la misión de mi vida. Les quiero decir, mis hermanos y hermanas, en Roma y hoy en Greenville, está basada puramente en la gracia de Dios. Como lo hizo varias veces y en muchas de sus cartas, Pablo recuerda inmediatamente que la misión que él tiene en su vida ha sido encomendada directamente por Dios y no por los hombres. En 1 Corintios 15, él le dice, miren, yo soy el más insignificante de los apóstoles, yo perseguí a la iglesia. Y él decía ahí mismo, pero por la gracia de Dios, yo soy quien soy hoy. De ser un perseguidor, ahora ser un predicador, se necesita la gracia de un Salvador. Por la gracia de Dios, tú y yo también estamos aquí hoy. Es muy importante entender nosotros hoy, si tenemos esta misión, es muy importante que comprendamos que ni tú ni yo tenemos ninguna capacidad o habilidad especial en nosotros mismos que nos haga ser merecedores de ser usados por Dios para Él cumplir sus propósitos en la tierra. Todo es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Pablo comienza diciendo, esta misión que yo tengo es basada en la gracia de Dios. Nosotros hoy, la misión que tenemos como individuos y como iglesia, tiene que comenzar primero por la gracia de Dios. Haber sido cambiados por esa gracia y haber entendido que no se basa en nuestras habilidades. Pero no solo eso, él dice, se describe como un mensajero especial de Cristo, un apóstol, un enviado. Esta misión es por la gracia de Dios, pero con un llamado de parte de Dios también. Si yo tengo claro que es por gracia, ahora me será más fácil entender que simplemente soy un mensajero y no el mensaje en sí. Yo recuerdo Juan 1, en el capítulo 1, cuando el apóstol está escribiendo ese evangelio, él comienza diciendo en el 1:8, refiriéndose a Juan el Bautista. Siempre me ha llamado la atención ese pasaje. Él decía, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Y eso somos tú y yo hoy. Pablo entendió en ese momento con claridad que él era un enviado. Él era uno de los apóstoles del primer siglo que no somos nosotros hoy, por cierto. Pero él sabía que era un mensajero especial ¿de quién? De Cristo Jesús. Alguien que estaba comisionado por un Dios que es mucho más poderoso y él estaba actuando ahora en obediencia a ese Dios que lo había llamado. Te quiero decir hoy que cuando nosotros entendemos que somos mensajeros e instrumentos simples del Dios vivo, entonces, ¿saben qué va a pasar? Que debemos acudir a nuestro llamado y a nuestra misión con mucho más confianza y con mucho menos temor. Porque yo entiendo en mi mente, esto ha sido por gracia y simplemente yo soy un mensajero o un instrumento que el Señor va a usar a través de mis habilidades y mis dones. Yo no soy el protagonista. Importante que lo recordemos, no somos los protagonistas de la película. Somos los mensajeros llevando el mensaje del gran protagonista que es Cristo. Y sigue diciendo ahí que además de ser enviado, él sabía que había sido enviado estrictamente a un ministerio específico que era el de los gentiles. Y aquí él utiliza una imagen del Antiguo Testamento. Fíjense que él dice que lo presenta como una ofrenda aceptable a Dios. ¿Qué les recuerda eso del Antiguo Testamento? La labor del sacerdote. Pablo está aquí queriendo indicar con esa metáfora que su misión de predicar el evangelio al mundo gentil era como una ofrenda agradable a Dios, la cual ahora él mostraba esos frutos de vidas cambiadas por el Señor y que había sido, por si los judíos tenían alguna duda, limpiada y santificada por el Espíritu Santo. Transmitir esa buena noticia al mundo gentil era el claro propósito de la vida de Pablo
Y sabes que también transmitir la buena noticia de Cristo debe ser también el nuestro. Mateo 28, el mismo Jesús dijo, id y haced discípulos. En Efesios 4, equipen a esos discípulos. Hay una misión clara y esa misión no es solamente para el gran apóstol Pablo, es también para nosotros. Pero ¿cuál es esa buena noticia? ¿Se han fijado ustedes? No recuerdo ahora cuántas semanas ya llevamos en Romanos, pero yo podría decirle que en casi todas las semanas se ha mencionado esa palabra, la buena noticia. Y Pablo dice aquí, yo fui enviado a traer esa buena noticia. En un punto su vida fue cambiada por esa buena noticia. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes tú qué significa esa palabra ahí? Esa palabra es la que usamos como evangelio. Esa buena noticia quiere decir que antes había una situación de una noticia muy mala. Dios ha creado todo en perfección, pero el pecado de nosotros como seres humanos ha traído una separación completa entre el hombre y Dios, lo que significa que ahora no tenemos salida ni esperanza, y dice Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso tenía que venir una buena noticia de que a través de Cristo, venir a la tierra, como celebramos ahora en Navidad, en un pequeño pesebre, de ese pesebre subir a una cruz y, entre las dos cosas, vivir una vida perfecta, para que en esa cruz Él tomara el lugar tuyo y mío. Y hoy tú y yo tengamos, al poner nuestra fe en Él y arrepentirnos de nuestro pecado, tener esperanza de que esa relación va a ser restaurada de una vez y para siempre por toda la eternidad. Y todo eso es un regalo de gracia. Esas son las buenas noticias que tienen que mover quiénes somos, tienen que cambiar quién éramos y nos da esperanza en quiénes seremos. Cuando yo comprendí esta verdad y la profundidad de la gracia de Dios, mi vida cambió por completo y mis ambiciones también cambiaron. Y eso era lo que había pasado con Pablo. Él no veía otra cosa en su vida que no fuera transmitir esa buena noticia. Y fíjense cómo él dice el verso 17. Eso ha pasado. Y él dice, yo tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí. Y miren, él seguía en el verso 18. Sin embargo, no me atrevo. Me gusta mucho como él dice ahí. No me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera que he trabajado entre ellos. Cuando Pablo contaba a los creyentes en Roma todo esto, yo me imagino, esto es pura imaginación aquí, pero yo me imagino cómo sus ojos brillaban, cómo su mente se iba lejos al recordar los resultados de esta misión que él había emprendido, cómo muchas vidas habían sido cambiadas. Yo me lo imagino pensando en esos primeros creyentes en las diferentes ciudades que él fue predicando. Yo me imagino cómo él pensaba, wow, cuántas iglesias han sido plantadas, cuántos ministerios han sido establecidos, quizás incluso con el sello personal que Pablo le dio a Pablo. Pero en este texto, en esta despedida de esta carta, él nos da una idea de cuál era el verdadero pensamiento que había en su mente. En cuanto a ese aparente éxito misionero, a ese éxito que se podía medir en números, se podía medir en gente de otras culturas que había recibido el evangelio, él dice, sí estoy muy entusiasmado, pero no me atrevo a tomarme el crédito. No me atrevo a jactarme, a creer que nada de esto se debe a mí, sino todo es producto, dice él. Lo que sí me atrevo es a saber que todo esto es por lo que Dios ha hecho a través de mí. Y él le seguía diciendo, los gentiles se convencieron, por el poder de señales milagrosas y maravillas. ¿Y por el poder de quién? Del Espíritu de Dios. De esa manera que él hizo su trabajo. El Espíritu obrando con todas señales como ocurrieron en su ministerio. ¿Y cuál era su trabajo? Presenté con toda plenitud la buena noticia, otra vez. La buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. O sea, desde el este hasta el oeste, pasando por todas grandes ciudades en esa ruta, en todos sus viajes misioneros. Él recordaba, yo simplemente prediqué el Evangelio y el Espíritu Santo cambió vidas. ¿De qué me puedo jactar? De que Dios está trabajando
en medio de su pueblo. Y eso Él lo puede hacer también todavía hoy. No me atrevo a jactarme. La misión tiene que ir acompañada también de humildad. Miren cómo Pablo va como ubicando todo en su lugar. Por la gracia de Dios, soy un mensajero de Cristo y ahora entiendo que los éxitos y resultados que hayan son para glorificar el nombre de Dios. Los gentiles no se convirtieron por la personalidad de Pablo, ni por su carisma o por su habilidad especial. Se convencieron porque Dios habló a través de Pablo y por el poder de su espíritu. De nuevo, ¿cuál fue su trabajo? Presentar a plenitud toda la buena noticia. No una parte como hacemos muchas veces hoy. No suavizarla, pero tampoco endurecerla. Es todo lo que implica esa buena noticia y hacerlo en el lugar que fuera necesario, ya sea en Atenas, ya sea en Roma, ya sea en Jerusalén, ya sea en la cárcel. ¿Cuántas veces tú y yo nos equivocamos en este aspecto? El servicio a Dios muchas veces, de nuevo, no estoy generalizando, muchas veces se convierte en una fábrica forzada de una reputación y una fama en esta tierra que está procurando el que sirve al Señor, supuestamente. Y no en un deseo genuino de ser realmente utilizados por Dios. Y la gran pregunta es, ¿cuál es mi motivación real para yo servir hoy? Cuando yo hago lo que hago por la obra de Cristo, ¿cuál es mi verdadera motivación? Pablo en estos versos nos enseña que él tiene completamente claro cuál es su misión. Él sabe quién está en control. Él sabe quién capacita. Y él sabe también a quién usa. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, habilidades, no para edificar nuestro ego, sino para edificar su iglesia en esta tierra. No para edificar nuestro ego, sino para edificar su iglesia. Él sabía entonces también, en ese verso 18, que además de todo, fíjense, él se gloriaba en cómo Dios había hecho todo esto. Y él decía, a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Aquí también se enseña algo claro. En otra versión dice, en palabra y en obra. Esta misión es transmitir un mensaje, pero también implica vivir de acuerdo a lo que estamos transmitiendo. ¿Se fijan aquí? Los gentiles habían visto la manera en que Pablo había trabajado entre ellos. Lo que hacemos, nuestras acciones van a dramatizar, le van a dar vida a las palabras que estamos proclamando de un mensaje tan especial. No todo se queda solamente en comunicar un mensaje. También implica que nosotros debemos vivir vidas, como decía el verso 14, llenas de bondad. Y vivir vidas dignas de ese evangelio, como el mismo Pablo dice en otra carta. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad con humildad, ¿saben qué va a pasar? Que tendremos entusiasmo. Tendremos gozo y pasión al ver lo que Dios hace en medio nuestro. ¿Y saben qué? A través de nosotros también. La jactancia queda a un lado. La competitividad con otra persona que está en ministerio va a quedar por otro lado. Y en el centro de nuestra motivación va a reinar que he recibido gracia, he recibido misericordia y ahora voy a actuar en agradecimiento y en obediencia. Nuestra motivación no es lo que yo hice ni lo que el otro ha hecho, es lo que Dios ha hecho por mí y está haciendo a través de mí. Entonces, algo que pareciera tan trivial como el final de la carta de un hombre a un grupo de personas toma otra dimensión cuando vemos estos detalles. Cuando vemos esos detalles que nos muestran el corazón de un creyente que ha entendido que todo aquel que ha sido cambiado, transformado y renovado en Cristo, ahora puede cumplir con la misión que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Quizás no todos tenemos los dones, yo se lo aseguro, casi ninguno, yo diría, tenemos los dones y el llamado especial de Pablo. El Señor le dio todo eso a él, pero todos y cada uno de nosotros, sin excepción, estamos llamados a ser discípulos, a vivir el evangelio en nuestra vida diaria, en palabra y obra, cada hora del día, cada día de la semana, cada lugar en que estemos, no solamente aquí hoy, y glorificar al Señor
por medio de todo lo que hagamos. Ese es el gran propósito que el Señor ha puesto en nosotros. Glorificar su nombre, transmitiendo estas buenas noticias de salvación y viviendo una vida que compagine con lo que estamos hablando. Y Pablo seguía en el verso 20 diciendo algo aquí. En esta versión dice: mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya haya comenzado una iglesia. Y él decía, seguido el plan de las Escrituras, verso 22. Él decía, verso 21, verso 22 decía: de hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve haciendo eso, predicando en esos lugares. Pablo tenía un llamado único y claro en su vida que lo apasionaba y lo movía a actuar de esa forma. Él sabía que estaba llamado a predicar el evangelio, en su caso específico, a hacerlo en lugares donde antes no había sido predicado. Es el llamado que el Señor le dio específico a Pablo. No significa que hoy nosotros solo tenemos que hacer eso, de ir a lugares donde nunca se ha predicado, pero sí hacerlo en todo lugar donde estemos. No significa que todos nosotros tenemos este mismo exacto llamado, pero sí es claro que la misión de Cristo en la vida de Pablo lo había marcado de forma que sus motivaciones, sus planes, sus decisiones también habían cambiado. Y ahora cada cosa que él hace en su vida es medida en la forma en cómo afecta esto a la misión que Dios me ha dado en esta tierra. Tenía el deseo de ir a ver a los romanos que no había conocido, por cierto. Tenía el deseo de ir a ver a los romanos, sí. Pero en el verso 22 dice que él demoró la visita porque sabía que la misión en ese momento requería otro tipo de sacrificio. ¿Cuál es nuestra aspiración en la vida hoy? Fíjense aquí, mi gran aspiración, mi gran ambición desde el punto de vista positivo. ¿Cuál es la aspiración de tu vida hoy? ¿Qué está moviéndote a hacer lo que haces en el día a día? ¿Está esto conectado a todo lo que Pablo ha venido hablando aquí? Más allá, ¿estás dispuesto a sacrificar tus planes, tu comodidad, tus deseos para ser usado por Dios en cierta forma? Cuando evaluamos las decisiones que estamos tomando en nuestras vidas y en nuestras familias, ¿reflejan que hay un propósito y hay un llamado especial de Dios en nosotros? Cuando elijo el tipo de trabajo que hago, o la pareja que elijo, o el tipo de casa o el tipo de carro que tengo, o las conversaciones que normalmente tengo, o las amistades con quienes normalmente comparto, reflejan que la aspiración de mi vida es glorificar a Dios y servirle por el resto de mi vida. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es mi aspiración? Muchas veces decimos, quiero que Dios me use. Quiero que Dios me use. Quiero que Dios me use como esos apóstoles, porque muchas veces lo queremos solamente con ver que salga humo y salgan esos milagros y todo eso se produzca a través de nosotros para que nuestro nombre sea exaltado. Pero Dios nos usa donde estamos, en las circunstancias actuales, y lo hace de la misma forma que lo hizo con Pablo, pero en otras circunstancias, a través de nosotros. Él lo puede hacer y lo va a seguir haciendo, pero tenemos que entender que Dios nos puede usar hoy. No tenemos que estar esperando años y años por ese momento especial donde va a venir una luz del cielo y todo va a cambiar. Dios nos puede usar hoy, a ti y a mí también, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra universidad, en todo. El Señor nos va a colocar para tener esa conversación incómoda que yo no quiero tener. Para ponerme en situaciones donde me saca de mi zona de confort, para que su voluntad sea hecha y su plan sea cumplido. Pero reflexionemos en esto. Quiero retarte hoy. La aspiración de nuestra vida, ¿saben cuándo va a cambiar? Cuando nuestro corazón sea verdaderamente transformado. Porque al final del día lo que hay es una lucha de a quién adoramos. Y nuestras aspiraciones, ambiciones y sueños van muchas veces a reflejar a quién estamos adorando. Si mi aspiración es simplemente acumular riquezas, sin importar más nada ni nadie, significa que mi misión termina conmigo y no trasciende.
Si mi aspiración es satisfacer todos mis deseos posibles en esta tierra, mi misión es satisfacerme y no glorificar a Dios. Al final del día, mi aspiración va a estar determinada por quién es el objeto de mi adoración. Pablo decía en Gálatas 5, a libertad Cristo nos ha llamado, nos ha dado libertad, pero no una libertad para satisfacer mis deseos, sino para servir a otros. Les invito a que lean Gálatas 5 después. Una libertad que es un llamado para dejar atrás el egoísmo y servir a otros. Entonces, primera parte aquí, tenemos una misión muy clara. Somos enviados por Dios para transmitir el mensaje del Evangelio con palabras y con nuestras vidas. Y lo hacemos con gozo y humildad, sabiendo que toda la gloria es para Dios. ¿Cuál es la naturaleza de mi misión? Esto. Ahora, a partir del verso 23 y ya hasta el final, vamos a ver ahora que esta misión también se vive en comunidad, como decía Brandon hace un rato. Esta misión se vive en comunidad. Verso 23 lo pueden ver en sus Biblias. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo mucho deseo de ir a verlos. Repitiendo lo que dijo en el capítulo 1. Verso 24, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. ¿Se fijan ahí? Él decía, no he tenido la oportunidad de visitarlos. Es claro que Pablo entiende que esta congregación que él no ha conocido personalmente era parte de su familia espiritual. Y por eso reinaba en su corazón ese gran deseo de verlos. Verso 23, tengo deseo de ir a verlos. Verso 24, quiero disfrutar de la compañía de ustedes. Verso 28, iré a visitarlos. Verso 29, Cristo bendecirá el tiempo que pasemos juntos. Verso 32, quiero ir a verlos con un corazón alegre y alentarnos los unos a los otros. ¿Qué nos enseña aquí Pablo a través de esta simple narración? Que la misión individual que ya hemos hablado, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en contextos particulares, con dones particulares, se vive en conjunto con hermanos y hermanas de nuestra iglesia local y del cuerpo de Cristo universal, que ahora compartimos una sola y una misma misión. El gran e ilustre apóstol Pablo necesitaba la ayuda de otros y anhelaba pasar tiempo con aquellos a quienes Dios había elegido y había cambiado. Él decía, necesito pasar tiempo con otros creyentes. Eso me recuerda a mí cuando nosotros vivíamos en República Dominicana y nos mudamos a Islas Caimán. Era un lugar que no conocíamos absolutamente nada. Y llegamos un sábado en la noche y fue sumamente extraño tú no poder tener absolutamente nadie en ese lugar a quien tú pudieras acudir. Recuerdo con claridad esa noche. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente encontramos una iglesia que de repente nos recibió con brazos abiertos, nos dio la bienvenida y no solo eso, era lo que decía el verso 14, nos alentaban, estaban llenos de amor, llenos de bondad, llenos de conocimiento. ¿Y qué pasó? Esa se convirtió en nuestra familia, en un lugar que no teníamos más nadie. 9 años después, llegamos a Greenville también un sábado en la noche. Vinimos un domingo en la mañana. ¿Y quién se convirtió en nuestra familia? Ustedes. Ustedes se convirtieron en nuestra familia, la que nos ha ayudado en muchas cosas, la que nos ha ayudado de forma práctica, la que nos ha retado de forma espiritual. Pero al final del día, todos nosotros necesitamos los unos de los otros. Al final del día, todos necesitamos la compañía de otros creyentes, incluso como Pablo lo enseñó aquí. A veces pasamos por alto la idea de congregarnos, o la idea de aconsejar y ser aconsejados, de amar y ser amados, de dar y recibir, porque no hemos entendido la importancia de que tenemos una misión común y nos necesitamos unos a otros. Quiero dejarte eso en la mente. Abramos nuestros corazones, nuestras casas, nuestras billeteras. Abramos todo para que podamos realmente vivir en una comunidad bíblica y verdadera, donde podemos entender que a pesar de nuestras diferencias de muchos tipos,
tenemos una misión en común y una gracia común que nos ha cambiado y nos ha unido. Él seguía en el verso 25. Antes de ir a visitarlos, debo ir a Jerusalén. Sigue dando ejemplos. ¿Saben para qué? Para llevar una ofrenda a los creyentes de allí que habían enviado otros hermanos de Macedonia y Acaya. Verso 27 dice, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos. Como que me llamó la atención. ¿Cómo que lo hicieron con gusto? Porque estaban en deuda. Y es aquí que nos enseña esa parte de la generosidad, que es un deber y un deleite al mismo tiempo, lo que hacemos por otros. Y él le decía al verso 28, en cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Esta comunidad tiene que estar marcada por acciones concretas y claras que demuestren ese amor. Mi niña Amelia, ella es en kinder, esta misma semana ella me contó algo que pasó en su clase. La profesora le preguntó a los niños, ¿pueden decirme por favor una palabra con la letra G? Una palabra con la letra G, preguntó en el salón así de repente. Y ella me dijo, yo no sé de dónde le salió por cierto, pero ella me dijo que ella habló de la palabra generosidad. Yo todavía no sé si ella la entiende completamente, pero ella dijo esa palabra y me dijo que nadie en el salón sabía qué significaba la palabra generosidad. Nadie en el salón tenía una idea ni había escuchado esa palabra nunca en su vida. La palabra generosidad. La profesora tuvo que buscar un diccionario y leérsela a todas las niñas. Pero de esa misma forma, la palabra generosidad salta de este texto. Había creyentes de Macedonia y Acaya que no conocían a los de Jerusalén, sabían que había una necesidad. ¿Qué hacían? Mandaron dinero. Pablo necesitaba ir a España, iba a pasar por Roma para que lo ayudaran. La obra gloriosa de esta misión tan especial y espiritualmente profunda de la que les he hablado, única e importante, se sostiene por medios materiales y se sostiene con fondos y recursos también. Podría parecer contraproducente que una verdad tan grandiosa de la que estoy hablando se sostiene por estos medios. Los hermanos de Jerusalén necesitaban ayuda. Dios la suplía a través de otros creyentes que daban su dinero a personas que quizás ni conocían. Se necesita evangelizar en España. Pablo les dice, yo voy a pasar, pero necesito que me ayuden. Era claro que había una necesidad material. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros tanto para predicar el evangelio como para proveer a las necesidades del trabajo evangelístico. Como es uno de los valores fundamentales de nuestra iglesia, tenemos que ser valientemente generosos. Y eso implica sacrificio. Y te reto hoy, si tú miras tu cuenta bancaria y muchas aplicaciones te dividen el porciento en que gastamos nuestro dinero en diferentes cosas, si la evaluamos, diríamos nosotros que reflejan un patrón de vida de generosidad y apoyo a la obra de Dios y a otras personas que están en necesidad. Nuestro Señor Jesucristo decía en uno de los evangelios, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. De nuevo, es una lucha en esta misión de a quién realmente estamos adorando. Que Dios nos dé corazones dispuestos a desprendernos y a contribuir de forma material y práctica para que la verdad gloriosa del evangelio sea predicada en toda plenitud y sin distracciones a través de todo el mundo. Finalmente, verso 30. Pablo concluía este capítulo diciendo, mis amados hermanos, la misma forma del verso 14. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha. ¿Cómo? Orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. El mismo Espíritu que los había santificado, también ahora los une a que podamos orar los unos por los otros. Había un autor que leí que decía, no siempre vamos a estar en el campo misionero, pero siempre tenemos que estar de rodillas orando por la misión que Dios está haciendo. Podemos estar en el campo misionero, podemos estar en el campo de batalla, pero también podemos estar apoyando económicamente, pero también podemos estar orando por aquellas personas que están ejerciendo esta labor, pero también orando unos por otros en nuestra iglesia local. De nuevo, el gran apóstol Pablo les dice, les ruego, por favor, oren por mí. Necesito esa muestra de amor.
La oración unos por otros es una muestra de amor y de que el Espíritu realmente está obrando en nosotros. Y Él dice, oren por esos retos que yo voy a enfrentar, por la incredulidad de aquellos en Judea que no han creído, por el orgullo quizás de aquellos que ni siquiera quieran recibir la ofrenda, y porque la voluntad de Dios se cumpla y yo pueda ir a verlos. El superapóstol Pablo necesita la intercesión de otros creyentes a quienes no conocía. Y ahí hay varias ideas interesantes. Pablo tenía la confianza de pedir oración. Tenía la humildad de pedir oración. Él contaba con un pueblo que lo apoyaba en oración y los motivos de oración que él tenía iban alineados a la misión que Dios había puesto en su corazón. No eran peticiones caprichosas de aquel que está guiado por sus deseos personales. Su aspiración de servir a Dios guiaba su misión y su misión guiaba su necesidad de orar en dependencia a Dios, que es otro de nuestros valores fundamentales, dependientes en la oración. Yo creo que este pasaje muestra varios de ellos. Entonces, cuando oramos como iglesia, simplemente le decimos a Dios que necesitamos su ayuda, que estamos dependientes en Él. Y aquí yo creo que esta es una disciplina espiritual muy difícil de practicar para muchos de nosotros, la oración diaria a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, aquí no solo se nos reta a orar, sino a orar por otros. Diría, pero Pablo, ¿por qué complicármelo tanto si me es difícil todavía despertarme a las 6 de la mañana a orar por mis situaciones? Ahora me pide que ore por José y por Pedro. Pero esa es la vida en comunidad verdadera. De la misma forma que ser generoso implica desprendimiento, como que te arrancan algo de ti, orar por otros implica también desprendimiento y humildad. ¿Estás tú dispuesto a orar por otros hoy? ¿Cuándo fue la última vez que pediste a alguien que orara por ti? Pero también, ¿cuándo fue la última vez que le enviaste un mensaje a alguien diciéndole, ¿cómo puedo orar el día de hoy por ti? Son retos que nos trae este pasaje. Todo el que ha visto películas de Hollywood, principalmente esas películas románticas, no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero uno sabe el final después de los primeros 10 minutos. Uno sabe ya lo que va a pasar, que se enamoran, se pelean, vuelven y se juntan y se termina la historia. Pero ¿cómo terminó todo esto para Pablo? O sea, él quería ir a España, quería ir a Roma. No sabemos exactamente por medio de la palabra de Dios si él llegó a España. Algunos autores extrabíblicos dicen que sí. Pero ¿saben qué pasó? Él llegó a Roma, pero ¿saben de qué forma? Cuando él fue a Jerusalén, lo que le pasó ahí fue que lo apresaron. Y llegó a Roma en cadenas. ¿Vieron? Él tenía el deseo y lo veía de otra forma. Pero aún así, cuando él tenía su misión clara en lo que Dios iba a hacer a través de él, desde esa prisión en Roma, él escribió 4 cartas más con las que hoy nosotros formamos la base de nuestra fe. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas fueron escritas de la prisión del mismo Roma en la que él tenía otro plan. Actuar en esa misión marcada por Dios a veces implica cosas que suceden que nosotros no controlamos. Cuando hay una misión clara marcada por Dios, ubicados en que somos sus instrumentos y no los protagonistas, y entendiendo que esta misión individual se vive en comunidad, podremos seguir viviendo para Dios aunque las circunstancias cambien, aunque vengan otras situaciones, aunque lleguen pandemias y muchas otras cosas. Para terminar, te vuelvo a preguntar, si estás sirviendo hoy, ¿cuál es tu motivación? Ser visto por otros, llamar la atención por tus habilidades. Y también te digo, si no conoces nada de esto hoy, nada de esto del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿qué te impide responder hoy a esa buena noticia de la que hemos hablado? ¿Qué te impide hoy recibir por gracia algo que tú no mereces? Acudamos al llamado de esta misión que Dios tiene para nosotros y vivámosla en comunidad como iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, aún en lugares como esta pequeña narración de una despedida en una carta. Tú nos muestras el corazón de aquellos que te sirven. Y te pido, Señor, que cambies nuestras motivaciones y también nuestras ambiciones, sueños y deseos. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos estado enfocando nuestra vida en el aquí y el ahora
Y no pensar que el aquí y el ahora tiene que reflejar que yo tengo una esperanza que va más allá de eso. Perdónanos, Señor, cuando le hemos tenido apego a lo material, hemos tenido apego a mi confort, a mi posición. Y cuando he actuado en orgullo y en creerme que yo soy el protagonista de esta gran historia de redención. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.